Capítulo 3. Reformas, deudas y helicópteros. Bienvenidos, esto es La Poli con Pablo, un podcast donde la actualidad y la historia se cruzan. Así como Alfonsín y Menem se cruzaban en un living, con un poco de champán, pizzas y algunos pactos medios raros. El podcast de hoy es un menú bastante variado, donde una constitución está tuneada entre los 90, donde hay un amor tóxico y donde la Argentina inventa un reality show en una semana. Vamos a llamar algo así como Reforma del 94. Pactos, poder y champán. Bien de la década de los 90. El Pacto de Olivos fue una juntada entre Alfonsín y Menem para poder negociar, para poder hacer la constitución nueva, en la cual trataban de ver quién ganaba cada uno un poquito más, ¿no? A ver quién sacaba una ventaja. En esa ventaja se negociaron un par de cosas. La reelección presidencial, ahí es donde estaba Félix Menem, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y otras cosas medias raras modernas, donde Alfonsín se ponía un poco alegre. Balotage, el jefe de gabinete, los derechos ambientales, la verdad que todo muy pobre, muy progre, ¿no? En el papel. También se elige que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, Todas cosas para terminar demostrando quién tenía más poder o quién podía ganar más poder. En el medio también lo que se modifica al entrar al balotaje es que el voto en blanco deja de tener la validez de determinar algunas cosas. Antes del 94 no existía la segunda vuelta, entonces la idea era que el voto en blanco era muy válido y bastante recurrente cuando alguien no quería elegir alguna de las propuestas que representaban las políticas hasta ese momento. Hoy cambió bastante. Pero bueno, el voto en blanco se contabilizaba y era válido. Hoy por hoy, si un candidato saca 45% o más del 40% con diferencia de 10 al segundo, no hay balotaje. Si no, hay una segunda vuelta como ganó Milei, ¿no? Es algo así como, después de esto, el voto en blanco es, me da igual quién gane. Total me van a ajustar exactamente igual de la misma forma. Yo tengo que trabajar, el famoso yo tengo que trabajar igual. Con la reforma de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires, o sea, lo que era la capital federal, pasó a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. Y pasó a tener un intendente, un jefe de gobierno en realidad, un presupuesto. Y de ahí es que ellos quisieron después pedir la policía y el manejo de todas las cosas como hizo Macri en su momento. Algo así como el nene que vive con los papás y no paga nada y un día se compra un departamento, se va a vivir y sigue pidiéndole plata a mamá y a papá. Algo así, ¿no? Algunos de los constituyentes destacados, que fueron 305, fueron Eduardo Menem, Raúl Alfonsín, Chacho Álvarez, Elisa Carrió, gente como Evangelina Salazar, sí, la tía de la Luli Salazar, que también era la mujer de Palito Ortega, que también estaba ahí adentro. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. En total son 305 personas que fueron los que eligieron modificar la Constitución. Que ya estaba todo medio cocinado. Una convención tenía a Alfonsín, a Carrió, a Cristina, un cover político que puede pasar solo en Santa Fe o que hoy pasa en Twitter. Cosas raras que tiene esta política argentina, ¿no? Y los cambios más importantes fueron que el presidente, en vez de ser una sola vez elegido, pudo tener su reelección, que en vez de ser de 6 años el gobierno pasó a ser de 4, el balotaje, como aclaramos antes, lo que fue la jefatura de gabinete, la creación de la magistratura, o el consejo de la magistratura mejor dicho, unos nuevos derechos como el de ambiente, consumidor y identidad, acción a amparos y Aguas Data, entre muchas cosas. Lo más así fuerte fue el Consejo de Magistratura, ¿no? Que estamos hablando de un órgano mixto entre políticos, jueces, abogados y académicos que determinaba seleccionar los jueces federales.
evaluando su desempeño, impulsaba juicios políticos a jueces. ¿Cómo terminó la novela? Que es el día de hoy que todavía eso no funciona de una forma ordenada. Y que la idea era tener la justicia más controlada. ¿Te spoileo algo? Terminó siendo quilombo y rosca política, como todo lo que tiene que ver con la política argentina. Pero bueno, son las cosas de la Constitución del 94. Las decisiones que toma el Fondo Monetario cuando te presta la plata pasa por imponer condiciones de la macroeconomía para liberar los tramos del préstamo, reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, suba de tarifas sin medir ningún tipo de consecuencias, ajuste cambiario, reformas laborales o provisionales. Eso quiere decir que todos los derechos que se adquirieron a través de los sindicatos tienen que desaparecer. Creo que está haciendo Milei. Entre esos el aguinaldo, las vacaciones pagas, que no trabajes 8 horas, que trabajes 12, pero esas 4 extras no te las paguen como extra. O la previsional, que es que en vez de jubilarte a los 65 te jubiles a los 70, y las mujeres a los 65. Que suban las tasas para mantener la inflación escondida. En criollo, y para no hablar en vuelta, ellos te dan la plata, ellos te dicen qué comer, cómo comer, cuándo comer, y si comes de más, no te dan lo próximo, porque también te lo dan en cuotas. ¿Por qué al Fondo Monetario no interesa a la gente? Porque ellos lo único que quieren hacer es prestarte plata para cobrarte los intereses, como toda gente que da préstamos. Entonces, ellos lo que quieren hacer es que el ajuste lo pague la gente con plata que ellos te prestaron. La receta es priorizar el equilibrio fiscal y hacer un repago, aunque implique recesión, despidos o pérdida del poder adquisitivo. A ellos no les interesa que vos ganes plata. Ellos lo que quieren es que llevársela de ellos. A ellos lo que les importa es que vos no es que cobres o no cobres, ni que vivas, sino que le pagues lo que te prestaron de la forma que te prestaron, y si no, no te dan más nada. Siempre que hay una visita del fondo termina siendo una receta amarga, porque siempre lo tiene que pagar el pueblo. Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares. Lamentablemente, cuando se pagó la deuda, el fondo se puso muy... Recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Muy agresivo, buscaron las formas siempre. Y lamentablemente, si Kicillof no hubiese devaluado en el 2014, por ahí el destino de la Argentina sería distinto. Pero bueno, es la historia. Lo bueno que tenemos es que desde este lado es enseñar o explicar qué fue lo que pasó para que no nos vuelva a pasar. Porque si volvemos a repetir los mismos errores, nos va a volver a pasar. Porque va a aparecer un Martínez de Oz, porque va a haber un Rodrigazo, porque va a volver a haber planes económicos como lo de Alfonsín, o delirios como el blindaje de la Rúa. Y lamentablemente todo siempre tiene la misma receta: el Fondo Monetario Internacional. Y la deuda externa, y la deuda pública, y la deuda privada que pasa a ser pública. Entonces, en los próximos podcasts vamos a explicar también que siempre el Fondo Monetario tiene algo que ver. Cuando toquemos el tema de los militares, cuando toquemos el Fondo Monetario a nivel internacional, porque esto lo que estoy hablando ahora es del 83, desde que volvió la democracia. Lamentablemente el fondo siempre termina con lo mismo: el ajuste lo paga la gente o la casta. El tema es que la casta siempre vas a ser vos. Nunca te dijeron qué casta. 5 presidentes en una semana. Cosas de la historia argentina. Ahí vamos allá por el año 2001, 19 de diciembre. Cavallo tiene la idea brillante de hacer un corralito y que la plata que tenías en el banco no la podías usar más. No era tuya. En realidad eso creo que lo marca el 3 de diciembre. Hasta el 19 la gente aguantó. El 19 sale la gente a la calle por primera vez a reclamar por su propia vida.
Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. ¿Cuál fue? De la Rúa hace un toque de queda, nadie lo respetó, terminamos con 26 muertos. Y de la Rúa yéndose en un helicóptero. Porque no podías pasar por la puerta porque lo iban a matar. Entonces se escapa por el helicóptero y presenta la renuncia. Un año antes, Chacho Álvarez, que lo nombramos ya hoy en lo que fue la reforma del 94. No sé si se dan cuenta que cuando hablamos de historia no muy lejana, siempre los nombres se repiten. Es increíble. Chacho Álvarez renuncia. Entonces cuando de la Rúa se toma el palo, tiene que asumir a alguien y asume Rubén Puerta. Cuando de la Rúa se sube el helicóptero y se va, asume Puerta. Puerta, como asume, dice: gracias, yo paso, busquen a alguien, esto no es para mí. Y salta Rodríguez en la Asamblea Legislativa y dice: yo. Asume un tal 23 de diciembre del 2001. Y declara el default más grande de la historia y del mundo. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto... diciéndole que el fondo no le va a pagar. 23 de diciembre, las Navidades, un año nuevo. El tema es que al pasar de 2 días, Rodríguez A deja de tener el respaldo de los gobernadores. No le atendía el teléfono a nadie. Ya se había prendido fuego, ya había dicho que no iba a pagarle a nadie y nadie le tenía confianza. Y allá por el 30 de diciembre del 2001, tiene la decisión de juntar a todos los gobernadores en Mar del Plata y no fue nadie. Ni la luz le conectaron. Llegó y no tenía ni siquiera calefacción ni aire acondicionado, nada, lo dejaron solo. Y bueno, a buen entendedor, pocas palabras, de soltar la mano. En ese mismo momento presenta la renuncia y vuelve a asumir, ya directamente Puerta ni siquiera tiene el teléfono, asume Camaño. Camaño dura 24 horas hasta que la Asamblea Legislativa se junte y decide qué hacer. Y ahí aparece... El Sabeta de Banfield la trajo. ¿Quién? El Sabeta de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos quién es, del nombre. No, del nombre. El señor Eduardo Duhalde, como si fuera el único tipo que quedó en el boliche a las 3 de la mañana, porque no nos olvidemos que Duhalde fue gobernador de la provincia y prohibió que los boliches estén abiertos hasta más de las 3 de la mañana y que se prohíbe vender alcohol a las 10 de la noche. Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomarme una cerveza. Cosas de la Argentina. Pero bueno, así lo eligieron a él y en menos de una semana tuvimos 5 presidentes, con un montón de consecuencias, ojo, porque cada uno tuvo algo. La Asamblea Legislativa es cuando se reúnen los diputados y los senadores para debatir y tratar de conseguir un presidente interino. En una semana se juntaron 2 veces para tratar de elegir a alguien que se haga cargo de ese despelote. Designan un presidente interino, aprueban leyes claves como la intervención federal y tratan de salir adelante. La crisis del 2001, más que económica, fue institucional, fue social, fue un quilombo con título de ciencia ficción, en realidad es eso, ¿no? Pero bueno,
dejaron un montón de cosas de demostrar que la política lo único que le importa es el sálvese quien pueda. Pero bueno, para ir terminando, en este capítulo vimos cómo la democracia argentina se adapta a cualquier cosa, se endeuda de cualquier forma y sobrevive como puede. Donde la constitución se reforma y se cambia según un pacto, donde el Fondo Monetario una vez que entró no se va nunca, lamentablemente, y a veces un presidente dura menos con la historia de Instagram. Es así, es la polis nuestra la que nos mantiene vivos y las que nos contiene en este hermoso país, que no lo cambiaría nadie nunca por nada del mundo. Y aunque a veces parezca un capítulo de Capusotto con un guión de Kafka, termina siendo hermoso este país. Les vuelvo a decir, esto es La Polis con Pablo. Cualquier comentario como sugerencia o un tema que quieran que vayamos haciendo, me lo dejan en los comentarios. Denle me gusta, denle el link a la campanita para ver cuando subo el próximo. Y nos estamos viendo la semana que viene. Fuerte abrazo y no se olviden que la política, la economía tiene que ver siempre con este país. No se dejen engañar.